Buenas noches a todas y a todos. Bueno, Damos inicio a la sesión 86 de la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año. Hoy vamos a tratar el tema, la reforma laboral vuelve el trabajo digno y decente para el trabajador colombiano. Nos acompaña la compañera Gloria Inés Ramírez, que muy chévere que nos brindó este espacio para poder hacer pedagogía en los territorios de qué es la reforma y todos los elementos necesarios para la reforma. Compañera Gloria, usted de nuestra casa, bienvenida. algo así. Y Buenas. quiero mostrarle a usted antes de que empecemos la charla a unos señores que vinieron a escucharla. ¿Lo alcanza a ver al fondo? Sí, pero no veo los nombres. A ver. Ay, veo a Pizarro. Sí, Pizarro, Álvaro, sí. Afranio, Jaime Bateman, Iván Marino. Ujú. Ellos me pidieron permiso para poder estar en la charla hoy. Entonces, Ah, compañía, sin interrumpirla más, tiene usted la palabra. bueno, primero que todo, para todos y todas, muy buenas noches, un cordial saludo. Darle las gracias por esta invitación que se me ha hecho. La verdad es que es muy importante que podamos compartir entre nosotros lo que está haciendo este gobierno, del cual nosotros hemos luchado tanto por consolidar, pero sobre todo porque es un programa de gobierno y de acción que hemos construido juntos en las batallas diarias como tal. Quiero decirles que tal vez no me demore la hora completa, tengo una hora en total, o sea que yo voy a tratar de exponer en 30 minutos y el resto pues para escuchar los comentarios y me comprometo es a que después hacemos otra segunda ronda después de lo que pase en el Congreso de la República. Quiero entonces arrancar por decirles un poco el contexto, que es después de que el presidente Gustavo Petro toma parte, se posesiona como gobierno. Él anuncia su programa de trabajo o su plan de gobierno, que más adelante lo fuimos acogiendo en el desarrollo que hicimos de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento de gobierno con el cual nosotros hemos venido como nuestra bitácora de acción fundamentalmente. En este contexto, quiero decirle que después de 200 años de vida republicana, por primera vez llega al gobierno una expresión progresista, de izquierda y democrática. Y llegamos a hacer una transformación desde lo que nosotros consideramos que este país debe cambiar para que se vuelva más igualitario, destruya esa desigualdad profunda que se tiene, pero sobre todo para creer y profundizar en la democracia como tal. La primera aclaración que yo siempre hago es de que no estamos en una revolución. Estamos en un proceso de reformas que es la que nos tocó a nosotros y estamos trabajando porque esas reformas sean lo más estructurales posible, que nos permita ir allanando el camino hacia los cambios que este país necesita y que quienes lideramos hoy en buena parte compartimos y sé que con ustedes compartimos lo que es la vida, el socialismo, pero que hoy lo que estamos haciendo es profundizando las condiciones que nos puedan llevar hacia allá. Esto es un proceso que todos nosotros sabemos. Mucha gente pensó y la expectativa es de que llegáramos al gobierno y de inmediato al día siguiente íbamos a tener los cambios que nosotros necesitábamos. Y nos hemos dado cuenta que este es un proceso profundo, con muchas resistencias de la oligarquía de este país que ha diseñado durante sus 200 años una estructura del poder que no es fácil romper en un año o en 2 años. Hay una maraña jurídica con la cual nosotros luchamos diariamente, a pesar de que tengamos la Constitución como una Constitución garantista, en la práctica y las leyes que están son leyes que no se cumplen y que desde luego no, ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Lo primero entonces que con esto quiero contarles es que cuando pusimos nuestro programa Colombia, Potencia Mundial de la Vida, nosotros hablamos de que lo haríamos a través de unos ejes fundamentales como son la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental y las mujeres lo hemos ampliado hablando de la justicia de género, pero todo esto en el contexto de la paz total, que es una de las de los cimientos del sueño que tenemos los colombianos y colombianas, es que Colombia surta ese proceso de paz que nos permita avanzar hacia futuro.
quedando claramente de que la guerra no es el futuro que queremos para Colombia como tal. Sobre esta base, entonces, empezamos a trabajar cuáles serían la manera de trabajar esto. El presidente, en su proceso y en las discusiones y debates, ha planteado claramente que es a través del desarrollo agroindustrial, de la reindustrialización del país, de poner al campo como motor de desarrollo y con el reconocimiento de la economía popular como una parte muy importante de lo que es el proceso productivo en Colombia, entendiendo que esta economía popular es la economía casi que de sobrevivencia, es la economía informal. Y esta economía informal estamos planteando es mejorar a través de que de la formalización, pero también hay sectores que no quieren formalidad, sino que quieren mejorar ingresos. Sobre esta base, entonces, estamos trabajando para que haya un fortalecimiento de los saberes que nos permita un acompañamiento técnico y, desde luego, un apalancamiento financiero, que es lo que estamos trabajando hoy a través de la banca, del Banco Agrario, que es el que estamos fortaleciendo, para que efectivamente, teniendo el Estado como garante, las asociaciones y organizaciones populares puedan tener acceso a los beneficios del Estado. Por eso desde allí empezamos todo este proceso de transformación y en la cartera que yo estoy liderando, que es la del trabajo, tenemos también dos realidades que son estructurales. Una que es el proceso, digamos, del desempleo y la informalidad, que no es nueva en Colombia. Eso es, la informalidad es un problema estructural, no solamente de Colombia, sino de la región, de América Latina, del Caribe, y en realidad de los países que estamos en el subdesarrollo en términos generales. Aquí nosotros hemos apuesto dos premisas o dos elementos de la teoría que son muy importantes comprenderlos para poder valorar lo que estamos haciendo. Y uno es que cambiamos la perspectiva que se estaba viendo en este país, donde los costos laborales justamente son los que generan el desempleo o la informalidad. Nosotros tenemos una perspectiva totalmente distinta. Nosotros lo que estamos diciendo es todo lo contrario, es decir, el proteger el valor adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras hace que haya más consumo, y con este más consumo haya más inversión, y con esta inversión haya más reactivación de la economía como tal. Es decir, para nosotros el valor adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras es fundamental para el proceso de desarrollo de este país. Y con él nosotros planteamos también, claro que sí, que hayan las empresas muy sólidas, como hemos dicho, consolidadas, pero que no tengan precarización laboral. Estos principios nos han llevado a una discusión y a disruptir con lo que ha acostumbrado a hacer este gobierno y los gobiernos anteriores, de las décadas anteriores, donde lo que nosotros veíamos era una articulación directa con el empresariado para supuestamente bajar el desempleo y la informalidad a costa de los recortes o disminución de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Con este proceso, entonces, nosotros colocamos como bandera de este ministerio el trabajo digno y decente. Y para ese trabajo digno y decente estamos ya, como está tan en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos venido desarrollando los 5 ejes que hacen posible que este se aplique en el marco de lo que significa el trabajo digno y decente, en el marco de las definiciones que tiene la Organización Internacional para el Trabajo, donde indudablemente el salario, el derecho de libertad sindical, el derecho de asociación, el derecho de la seguridad social, el diálogo tripartito o diálogo social como elementos de participación, son elementos fundantes de este postulado de lo que es hoy el trabajo digno y decente. El próximo lunes 7 de octubre es el Día Mundial del Trabajo Digno y Decente. Para ese día nosotros ya tenemos nuestro decreto que desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos a la espera de la firma del señor presidente para poder divulgarlo y darle pues a Colombia una política pública distinta a la que se ha venido trabajando, digamos, hasta el momento. El segundo eje que hemos tenido es el desarrollo de los postulados constitucionales. ¿Cuáles son? Tenemos como base el artículo 53, que es el artículo que nos da claramente lo que es el Estatuto del Trabajo. Mandata con claridad para que el Congreso de la República saque este Estatuto del Trabajo, pero tiene unos principios mínimos, y esos
principios mínimos que tiene este Estatuto del Trabajo, pues está el de la estabilidad laboral, el del salario móvil digno, está el proceso de no discriminación, está la aplicación del principio de favorabilidad, la aplicación del principio de progresividad, el de la no discriminación y desde luego todos los convenios que están ratificados y que hacen hoy parte del bloque de constitucionalidad. Y el artículo 48, que es el artículo de la Constitución que nos habla de la seguridad social. Por eso ustedes vieron que primero trabajamos la ley de pensiones y ahora estamos ya trabajando la ley laboral, porque no hay mejor reforma pensional que la reforma laboral, porque estamos buscando la manera no solamente de formalizar, sino de que la gente de verdad pueda tener una protección en su vejez. O sea, después de que terminamos nuestra etapa productiva y mientras tanto contribuir de la mejor manera para cumplir con los requerimientos que tenemos en ese sentido. ¿Cómo va nuestra reforma laboral? Entonces, uno de los puntos más importantes de esta reforma es que trabaja para que Colombia se enfoque hacia un país de derechos. Eso no significa que queremos cambiar nuestro código sustantivo del trabajo, que es un código que tiene 70 años, es del siglo anterior y que todavía tienen postulados que se aplican, como si no hubiera pasado la ley, no hubiera pasado la Constitución de 1991, que es una constitución que garantiza muchos derechos, pero que en la práctica no se están cumpliendo en este país. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar para que se cumpla con los estándares de la Constitución Política Nacional, los estándares judiciales nacionales, que son los que trabaja la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero también los estándares internacionales, donde están los postulados, los principios de la Organización Internacional para el Trabajo, pero también tenemos las recomendaciones que ellos hacen, pero tenemos también los de la CIDH, que por ejemplo en materia de derechos colectivos es bastante importante su regulación, pero sobre todo la concepción y las recomendaciones que ha hecho al país en tal sentido. Y además de esto, nosotros lo estamos acompañando para que Colombia cumpla con los compromisos y los requerimientos que ha adquirido a nivel internacional. En caso, por ejemplo, que no son postulados nuestros, pero que hoy están allí, que tiene que ver, por ejemplo, con los tratados de labor o los compromisos en materia laboral que para la aprobación de los TLC hizo Colombia en el caso de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea, que tienen que ver claramente con los derechos de libertad sindical, de asociación, que fue producto de los lobbies que hicieron los trabajadores en términos generales. Y el segundo es lo que tiene que ver con los compromisos que este país adquirió para ingresar a la OCDE. Nosotros tuvimos siempre una posición contraria porque sabíamos que uno puede avanzar a condiciones a que lo midan con indicadores de desarrollo cuando tiene un país donde primero es el país más desigual, el segundo más desigual de la región y el quinto a nivel mundial, y donde tenemos una pobreza extrema que ha venido en un total crecimiento y que nosotros podemos hoy reivindicar como gobierno que en estos 2 años hemos logrado reducir la pobreza extrema y la pobreza alimentaria, 1.600.000 colombianos y en la segunda 1.032.000. Esto para nosotros es un indicativo de que las políticas que estamos trabajando son políticas que van conduciendo a nuestros objetivos planteados con nuestro programa de gobierno que están contenidos en este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué políticas y qué cosas tiene estos compromisos internacionales? En el caso de la OCDE hace 4 recomendaciones o exige que Colombia cumpla con estas 4 definiciones, que son, primero, todo lo que tiene que ver con la subcontratación, la intermediación y la tercerización. Lo segundo que plantea es el papel desigual o nefasto que ha venido cumpliendo lo que se llama la contratación sindical, que ha sido un traslape real de los derechos de los trabajadores. Las cooperativas de trabajo asociado y desde luego todo lo que tiene que ver con todos los procesos de estabilidad laboral que también son contenidos en estas 4 compromisos que requiere la OXD y que este país se comprometió a través del Senado de la República exactamente para cumplir.
Pues nosotros hoy le estamos diciendo a los empresarios que han hecho una campaña totalmente contra estas reformas, tratando de crear el caos, el terror, el miedo, para que efectivamente cumplan con la palabra, porque ellos fueron los que más sacaron pecho con esto de la OCDE y con esto de los TLC, y hoy, en aras de que se les aprobara, firmaron todo, hicieron compromisos. Pues hoy nosotros decimos que esta reforma está cumpliendo con esos estándares y por lo tanto ellos deben cumplir con las palabras, digamos, empeñadas. Esto es simplemente pues como para plantarlo como evidencia. Lo tercero que quiero destacar de este proceso de reforma, la reforma tiene 80 artículos. Y estos 80 artículos están puestos en tres capítulos. Un primer capítulo que es el capítulo de principios. Un segundo capítulo que es todo el principio de la contratación individual. Y un tercer capítulo que es todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos. ¿Cómo se construyeron estos capítulos? Estos se construyeron a través de la concertación tripartita. Así hoy los empresarios lo nieguen. Nosotros puedo decirles con total certeza y tranquilidad de que efectivamente surtimos un proyecto tripartito que arrancó desde el 24 de octubre del año 2022 y allí empezamos por crear una subcomisión para la reforma laboral y otra subcomisión para la reforma pensional. Estas subcomisiones, como son tripartitas, son integradas por expertos fundamentalmente, son expertos que llegan allí a acompañar. Siempre tuvimos el acompañamiento de la OIT y de la OIS, de la Organización Internacional de la Seguridad Social, además de todos nuestros equipos. Hicimos una participación grande desde la mesa con los empresarios, con los trabajadores y con el gobierno. Quiero decirle que todas las cinco representaciones que hay de los empresarios está representada por la ANDI, la SAC, FENALCO, ACOPI y Asobancaria. Esos son los cinco sectores que representan a los empresarios en la mesa de concertación. Y a los trabajadores están representados por las tres centrales obreras, la CUT, la CGT y la CTC, y las dos confederaciones de pensionados. Esta es la mesa que se reúne con sus asesores y con todos, y desde allí se empieza este proceso de construcción. Se escucharon todas las voces. Sin embargo, consideramos que no eran suficientes. Yo, en el proceso que llevamos, nosotros consideramos, por ejemplo, los informales no están en la mesa, porque cuando la Comisión de Concertación se creó, que es en el desarrollo del artículo 56 de la Constitución, pues no estaba no estaba la representación de la informalidad. Las mujeres, por ejemplo, tampoco están, los campesinos tampoco están sentados en esta mesa. Entonces, nosotros consideramos del gobierno que era muy importante escuchar a la gente. Nos articulamos a todos los diálogos regionales que hubo en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Llevamos unos equipos, todo lo que significaba frente a estrategias laborales fueron recopiladas por nuestros equipos, luego las sistematizamos. Sin embargo, consideramos que era muy importante hablar con otras personas. Entonces hicimos para el trabajo del campo, campesino, hicimos unas grandes audiencias públicas en los dos departamentos que en el 2022 eran los más representativos de lo rural, que eran el departamento de Nariño, el departamento de Boyacá, y escuchamos también al sector del eje cafetero. Sobre esa base recogimos todos los insumos para elaborar esta reforma. Pero de igual manera también trabajamos, por ejemplo, con las plataformas digitales. Los nómadas digitales están en mayor parte en Medellín, donde está el 60% de la población de plataformas digitales, lo que se llaman los nómadas digitales, están en Medellín. Con ellos entonces hicimos allí también unas grandes audiencias de participación, donde no solamente escuchamos sus necesidades, sino también que trabajamos hacia lo que significa, digamos, el trabajo del futuro. Y hicimos también trabajo con las mujeres, escuchamos todo lo de los delitos sexuales, cómo funcionan las plataformas de las webcam y con ellos empezamos a trabajar y construimos esta reforma laboral. Los empresarios se quejan de que no fueron concertadas. Lo que me dice a mí esta comisión de concertación es claramente que deben ser debatidas allí y allí fueron debatidas. Y lo que nos pusimos de objetivo
era decantar el debate, porque todos sabemos de que la Comisión de Concertación no sustituye al Congreso de la República. Es el Congreso el que hace este debate. Y desde allí miramos cuáles eran los puntos que eran de encuentro y cuáles eran los de mayor desencuentro para con base en eso llevar unos artículos cerrados y otros artículos con carácter abierto. Esa es la manera como se construyó. Y esto, compañeros y compañeras, quiero decirles que esto ha sido una carrera de obstáculos. Desde el momento de erradicar la reforma hasta en su primer debate, en los primeros debates que fueron en el año 2023, ustedes recordarán que esta reforma, la Comisión Séptima, se cayó el último día, se cayó no porque no se tuvieran, digamos, los votos, sino porque es que nos faltó tiempo para seguir avanzando en el debate respectivo. De inmediatamente, en agosto del 2023, con los ejes centrales que ya estaban aprobados y mucho más enriquecido con el debate del Congreso, volvimos a presentar la reforma, que es la que hoy se está debatiendo. Ya surtió su primer debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima, y hoy está ya en la plenaria del Senado con 33 artículos aprobados y, desde luego, el debate que sigue la próxima semana. ¿Cuáles son los temas más difíciles que tiene esta reforma? Lo primero es el objeto de la ley. Esta reforma no es para el sector público. Ustedes saben que las competencias del sector público están en el DAP, o sea, en el Departamento de Administración de la Función Pública de Empleo. Por lo tanto, esta reforma recoge a todo el sector privado. Hemos colocado a un sector de los trabajadores, a un sector no, a los trabajadores oficiales, porque los trabajadores oficiales tienen un contrato de presunción, el cual debilita los derechos, y por esa razón esta reforma aplica también para el caso de estos trabajadores oficiales. Lo segundo que hace esta reforma es los principios. ¿Cuáles son los principios de la reforma? Los principios de la reforma, esto llevó a un debate de si era una reforma estatutaria o era una reforma ordinaria. En la experiencia que nosotros teníamos, ustedes recuerdan que el desarrollo de este artículo de la Constitución desde el año, después del año 91, en el año 1993, la CUS hizo un plebiscito a nivel nacional y recogió cerca de 3 millones de firmas que en ese entonces yo, como líder sindical de mi departamento de Risaralda, llevamos al Congreso de la República. Y esto no significó nada para el Congreso de la República. Luego, más adelante, cuando llegamos como senadora, en el año 2006, volví a presentar este proyecto de estatuto de mano de las centrales obreras. Sin embargo, no tuvimos la capacidad ni la correlación de fuerzas. Fue muy grande la oposición del sector empresarial. Y ahora la volvimos a presentar en el 2007, ya no yo sola, sino ya con Piedad Córdoba y con Luis Carlos Avellaneda. También no pudo tener el trámite. Volvimos a presentarla en el 2008, y ocurrió exactamente lo mismo. O sea, no ha habido un interés del Congreso de la República para que esto avance. Y la razón es una: es el empresariado colombiano el que está muy cómodo con la flexibilización laboral que colocaron desde la ley 50 del 93, si ustedes recuerdan, y con la ley 789 del año 2002, que es la ley que recorta los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso nosotros en este artículo cuarto, que son los principios, transcribimos los principios del artículo 53, pero no los desarrollamos para que efectivamente no tenga que pasar por ley estatutaria, sino que pueda ser ley de la República. Lo que hacemos aquí es reiterarlos para que se entienda que todo el articulado está con base en estos principios. Lo segundo, que es el capítulo de los derechos de trabajo individual. En este capítulo, el eje central de esto es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral que hace que efectivamente sea una contrapuesta en la flexibilización, que es el trabajo sin derechos. Estamos entonces trabajando como el contrato a término indefinido, con todo lo que significa la prestación y la seguridad social como la figura central de vinculación laboral en este país.
Se mantiene el contrato a término fijo, pero lo acotamos. ¿Qué es acotarlo? Acotarlo es de que solamente nosotros llevamos la propuesta inicial de que fuera por 2 años y de inmediatamente pasar a ser permanente. Sin embargo, los debates que ha tenido en el Congreso de la República se acotó en 4 años, así es que quedó aprobado esta semana y después de 4 años pasa a ser permanente, sí, de manera automática. Mantenemos el contrato de obra-labor porque es una figura que permite que efectivamente aquellos trabajos que no tienen un término fijo, pero que una obra o labor sí lo merece, por ejemplo, el caso de un edificio. Yo construyo un edificio y digo, en 2 años hago este edificio. Entonces se supone que para esos trabajadores hay un contrato de obra-labor por esos 2 años, pero con todas las prestaciones sociales que hoy no tienen fundamentalmente. O sea, el gran logro allí es amarrar el contrato para que haya toda la seguridad social. Y de igual manera lo que hacemos también es extender, la cuarta forma de contratación es extender la figura de contratación parcial con proporcionalidad. Esta figura existe hoy en el país. Es la figura que tiene el trabajo doméstico en particular. Lo que hacemos nosotros aquí es que esa figura la universalizamos y la generalizamos, garantizando que haya proporcionalidad en el pago de la seguridad social. Esto se puede usar para las temporadas, digamos, de comercio de las altas temporadas. Tú tienes normalmente 2 o 3 empleados, que es el cajero, una persona, digamos, que venda 2, 3, pero cuando son las altas temporadas, tú necesitas tener 8, 9 o 10 trabajadores. Esperamos que estos 10 trabajadores se puedan contratar a tiempo parcial, pero tienen que pagarle toda la seguridad social de manera proporcional, es decir, las cesantías, las vacaciones, eh, todo con proporcionalidad. Luego vienen unas características de unos contratos especiales. ¿Cuáles son esos contratos especiales? Esos contratos especiales son, por ejemplo, el contrato que tiene una característica especial por la manera como se realizan. Alcanzamos en este proceso, está, por ejemplo, el de los artistas. Ustedes vieron el debate de esta semana terrible porque no querían darle la seguridad social a los artistas, a todo este desarrollo de las artes en el país. Quedan protegidos, es lo que llevamos hasta ahora. El contrato especial para el campo, que será el debate de la próxima semana, que va a ser un debate grande porque estamos enfrentando y confrontando todo lo que es la agroindustria, pero sobre todo lo que es los terratenientes de este país y latifundistas que no quieren que darle la seguridad social total a todos estos trabajadores, así sean itinerantes o cosecheros, que tienen que pagarle la seguridad social. Y luego tenemos el contrato de las plataformas digitales. Este proceso de las plataformas digitales ha sido un proceso muy debatido. ¿Por qué tan debatido? Porque es la tensión entre si asumimos o se hace la presunción de contrato laboral en términos generales o trabajamos independientes. Después de 12 meses de trabajar bastante, de intercambiar con España, con México, etcétera, nosotros logramos aquí llegar a un acuerdo con las plataformas. Lo primero es que las plataformas son empresas. Y lo segundo es que los trabajadores son trabajadores, no colaboradores. Y desde este proceso entonces arrancamos a mirar, uno, llegamos a un acuerdo sobre la transparencia del algoritmo, que es realmente el que más le da las órdenes en todo ese proceso. El segundo es de las condiciones laborales de estos trabajadores, que no tienen unos mínimos de adecuación que les permita realmente, eh, por ejemplo, satisfacer sus necesidades fisiológicas. No tienen ninguna posibilidad de, si llueve, truena, relampaguea, tienen que llegar al sitio sin ninguna contraprestación. Y mientras tanto el algoritmo sigue trabajando. O sea, esos procesos se logran regular. De igual manera la soberanía del tiempo, o sea, el derecho a desconectarse y finalmente la seguridad social. Y en esta seguridad social, entonces ellos tienen la oportunidad voluntariamente a escogencia del trabajador si lo hace por un contrato especial digital con toda su prestación o lo hace de manera independiente. Los independientes en este país tienen que pagar el 40% de sus, cotizan sobre el 40% del salario. Entonces, sobre ese 40% de cotización, el 60% lo asume la empresa, la plataforma tecnológica y el 40% restante el trabajador. Pero además, todo el sistema de riesgos laborales, es asumido por la plataforma tecnológica.
estos procesos y solamente hemos empezado a regular a los procesos de georreferenciación, o sea, los de reparto fundamentalmente. No entra aquí, por ejemplo, los Uber. ¿Por qué no entran los Uber? Porque nosotros no tenemos la competencia. La competencia la tiene el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte es el que tiene que hacer la política pública para el transporte público. Una vez esa política pública esté, ya nosotros entramos a regular las relaciones laborales. Este proceso, digamos, es bien importante. Este es parte de lo que es este segundo capítulo de derecho individual. El tercer punto que yo quiero destacar de esto es lo que tiene que ver con la recuperación de los derechos o restauración de derechos, que es con la jornada, el vínculo de la jornada diurna y la jornada nocturna. Ustedes saben todos que desde la ley 789 del año 2002, los trabajadores en Colombia el pago, perdieron el pago de las horas extras y del 35% del trabajo nocturno porque aplicaron la teoría de que para que Colombia pudiera trabajar, disminuir la informalidad y el desempleo, entonces se recortaban estos derechos, cosa que nosotros sabemos que no es así. Por eso, hoy, 28 años después, estamos recuperando la cláusula que tiene la ley 789 en su parágrafo de que si no se generaban los empleos ni se bajaba la informalidad, estos derechos serían restituidos. Efectivamente, los trabajadores perdieron cerca de 30 millones de pesos en estos 28 años a pesos del año 2003 por el recorte de horas extras y por el no pago del 35% nocturno. Esta reforma entonces lo que hace es volver el día. Recuerden ustedes que el día ellos lo extendieron de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. El único propósito era no pagar recargo nocturno, que es del 35%. Pues lo que hacemos con esta reforma es restaurarlo. Y es lo que se aprobó el artículo 13 que fue tan debatido el miércoles pasado, y es volver la jornada diurna de 6 de la mañana a 7 de la noche. Y la jornada nocturna empieza de las 7 de la noche a las 6 de la mañana, con lo que ello incluye, o sea que es con el 35%. Y con toda la seguridad social. También este capítulo incluye el pago de festivos y dominicales. El pago de festivos y dominicales, que lo volvemos nuevamente al 100%. La reforma anterior, la ley 789, los había bajado al 75%. Esta reforma los vuelve a restituir al 100% de manera progresiva. De igual manera, es importante plantear acá que restauramos el contrato de aprendizaje de los muchachos aprendices del SENA y de las prácticas universitarias para que vuelvan a hacer contrato laboral y vuelvan estos chicos y chicas a tener sus derechos, no solamente a la seguridad social protegida, sino que también tengan el derecho de libertad de asociación y de la libertad de sindicalización. Tenemos también otro elemento muy importante para este trabajo son lo que son los empleos verdes y azules en el marco de lo que es la transición justa. Estamos haciendo los procesos también de reconversión laboral. Y los procesos de reconversión laboral es con base en la experiencia que tenemos, que se ha visto claramente, y es que las empresas se cierran, hacen un cierre comercial, hacen un cierre ambiental, pero no hacen un cierre laboral. Es la experiencia que tenemos, por ejemplo, en el CESAR con Prodeco, que dejó por fuera casi 386 trabajadores enfermos. Después de 15 y 18 años de trabajo, quedaron sin ningún tipo de protección. Esa es la razón por la cual nosotros aquí, en la ley, en esta reforma, incluimos que debe haber una reconversión laboral que le permita a los trabajadores prepararse a través de los programas que tiene la empresa y que tendrá el gobierno, el Estado colombiano, para de esta manera garantizar que no queden en desprotección. Se hacen también los procesos de automatización. Nosotros protegemos, sabemos que el impacto, la productividad del país no depende realmente de los costos laborales, sino de los impactos de la tecnología, de la inversión en bienes, de la inversión en los saberes, para que efectivamente esta productividad pueda elevarse como tal.
Hoy nosotros estamos con los niveles de productividad de este país han sido muy bajos, no solamente en el proceso, digamos, de la historia. Por eso uno de los objetivos claros que tiene el presidente es cómo avanzamos en los procesos de formalización, de capacitación y de formación. Por eso tenemos una meta de 100.000 tecnólogos que tiene que sacar el SENA en el periodo de estos 4 años, pero además abrimos todo lo que significa la inversión para la educación superior, buscando que efectivamente vayamos avanzando hacia estos procesos de tecnificación que indudablemente van a impactarnos, porque según los estudios, el 40% en los próximos 10 años de empleos se pueden perder por el impacto de las tecnologías, pero también están las oportunidades de abrir nuevos empleos y por eso estamos trabajando para la formación en lo que, como dijo el compañero Castillo, ya nosotros no somos de esa generación de la computación, pero sí tenemos que mirar que estén los formadores los procesadores de hardware de sistemas, porque hoy con la inteligencia artificial, con los drones, con la robótica, con la biotecnología, la bioeconomía, pues son pasos, son, digamos, el desarrollo y sobre esa base, pues nosotros nos tenemos que preparar. Aquí en la reforma lo que hacemos es garantizar la protección al ser humano que está detrás de la máquina, es decir, garantizar que efectivamente haya una protección y que nunca la máquina vaya en contra de los derechos de los trabajadores como tal. En este proceso, en este capítulo también es muy importante resaltar que estamos trabajando todo lo que tiene que verse con las nuevas agendas. Y estas agendas son las del cambio climático. Por eso los empleos verdes y azules juegan un papel muy importante en esa estrategia tenemos la estrategia laboral para la transición energética justa, que está claramente también puesta en esta reforma. Y finalmente, compañeros, quisiera señalarles lo que es el tercer capítulo de la reforma, que es el de los derechos colectivos. Ustedes saben que esto para nosotros es un punto muy importante y fundamental, pero saben que el Congreso de la República hemos encontrado un odio muy grande, profundo, hacia el sindicalismo como tal. No se entiende el sindicalismo como un proceso de fortalecimiento de la democracia, donde juegan los pesos y contrapesos, donde los pesos son efectivamente las organizaciones de los empresarios, de los empleadores, pero el contrapeso tiene que ser el de las organizaciones de los trabajadores, que son los sindicatos. Colombia ha sido estigmatizado, sabemos la gran línea de pensamiento, ese pensamiento neoliberal, que lo que dicen es que los sindicatos odian a los sindicatos porque los sindicatos, dicen ellos, son distorsionadores de las leyes del mercado. En que las peticiones de aumentos salariales, las peticiones de vacaciones, seguridades sociales, rompen con las leyes del mercado y por esa razón ellos quieren que los sindicatos desaparezcan o simplemente que los sindicatos sean funcionales. Por eso la defensa que hacen de los contratos sindicales, de las cooperativas de trabajo asociado, es decir, en contravía de todo lo que tenga que ver negociación colectiva y todo lo que tenga que ver con el derecho de la sindicalización como tal. Estos son los debates en los que estamos, compañeros. Esta es el gran reto grande que tenemos y que el gobierno hoy está, digamos, enfrentando y por eso ustedes se encuentran todo lo que significa este Congreso. Nosotros estamos viendo que hay que trabajarlo. ¿Cómo? Que la gente la lea, la conozca. Reformas a la calle es la estrategia con la que estamos trabajando, que significa que estas reformas salgan del Congreso de Gobierno a la calle. Y hemos hecho ya hemos hecho más o menos unos 42 ejercicios de reformas a la calle con una gran participación y hemos logrado que el 61% en las encuestas de la población esté apoyando estas reformas como tal. De igual manera, o sea, yo quiero decirle que no somos tan optimistas, pero sí tenemos hoy la oportunidad de seguir avanzando, a pesar de que en la Comisión Séptima de Cámara mm, peruquearon el derecho colectivo. Nosotros logramos restaurar en la reforma y fue aprobada 7 ejes del derecho colectivo que desde nuestra visión
son muy importantes y fundamentales, son los vitales para que Colombia pueda avanzar. Esos son los elementos, digamos, que tenemos hoy en esta reforma laboral, que está al centro del debate y desde luego que tiene la hostilidad de no solamente de parte del Congreso, el Senado, ya ustedes vieron los pronunciamientos que ha hecho el presidente del Senado, el gran desafío y el gobierno que se la está jugando toda con esta restauración de derechos y de la estabilidad laboral en este país. Y quiero concluir hablándoles un poco de la reforma pensional, que la reforma pensional que ya hoy es ley de la República, pero que hoy también está con un gran reto que está en la revisión de la Corte, y ustedes ya todos saben que tenemos una Corte que es hostil al gobierno. Y estamos ya preparando la línea de defensa, pero quiero plantearles los por qué, los tres ejes de esta reforma pensional que para nosotros son de gran significación. Uno, porque escoger el sistema de los 25 millones que tiene hoy el sistema. Hay que decir que son 25 millones de afiliados, pero solamente cotizan 9,5 millones. En el último dato que tenemos son 10 millones de cotizantes al sistema, pero con una característica, y es que el mayor número de afiliados hoy está en el sistema privado, o sea, en los fondos, en los cuatro fondos, y ellos tienen el 70% y el 30% lo tiene Colpensiones. Esta reforma lo que hace es voltear, poner el 70% en Colpensiones y el 30% en los fondos privados. La realidad es que de esos 25 millones, 18 millones son afiliados a los fondos privados y de los cuales solamente hay 318.000 pensionados en 30 años. Y el Colpensiones son 6 millones de afiliados y pensionados 1.774.000. Es decir, tiene en 30 años, ha cumplido, pero no en la dimensión de la extensión y la cobertura del derecho. Por eso lo que hacemos es hoy quitar esos dos Gonzalo, sistemas por favor. que están en competencia y lo hemos colocado fundamentalmente en los términos de complementariedad. Por eso armamos cuatro pilares. Los cuatro pilares es el pilar solidario, que es un pilar que protege la vejez. Todos aquellos colombianos y colombianas que no tienen ninguna posibilidad, que no tuvieron un ingreso, serán acogidos por este sistema. Y este sistema solidario está sacando de la extrema pobreza a cerca de 3 millones. Realmente son 3.012.000 personas que están en esa situación y que el 1 de julio del 2025 entrarían a tener el auxilio que los sacaría de esa pobreza extrema. Luego tenemos un segundo pilar que es muy importante, que es el pilar semicontributivo. Este pilar es el que tiene a todas aquellas personas que han cotizado pero nunca cumplieron los requisitos. Entonces lo que hace el sistema hoy es devolverles el ahorro. Lo que nosotros planteamos es a estas personas, lo que hacemos es coger de su ahorro, ponerle el IPC más 3 puntos de capital. Y si son hombres, el 20%, y si son mujeres, el 30% del subsidio. Una vez hecho eso, se lo transformamos en renta vitalicia, es decir, hasta el fin de sus días. Esta es una figura que protege, que es muy importante, porque en unos 8 años, los que eran los jóvenes de los años 70, son muchos de ellos que están en esa desprotección. Y sobre esa base nosotros aquí, esta figura va a dar una gran cobertura, más o menos alrededor, según los datos que tengo yo aquí de mi proceso, este pilar, por ejemplo, para el año 2025 se beneficiarán directamente 130.983 personas. Y esto va creciendo significativamente. En 10 años tendremos ya una conversión bastante, un cubrimiento importante. Y el tercer pilar, que es el pilar semicontributivo, el del gran debate, el donde cambiamos nuestro sistema de tener una pensión pública garantizada por el Estado, de acuerdo a su capacidad económica y complementada con el sistema privado. Esta pensión pública está hasta el monto de 2,3 salarios mínimos que están garantizados, se mantiene el régimen de prima media y el resto va a los fondos privados. Quiero decirles que dentro de esos fondos son fondos de inversión colectiva, que hoy son cuatro, por las condiciones que tenía la ley. Nosotros le quitamos la llave a esa ley y hoy ya sacamos la parte
la parte reglamentaria, ya salió el primer decreto reglamentario que es el de la transición y los traslados. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que aquí en este pilar contributivo nosotros hemos colocado la figura de la pensión anticipada. Esa pensión anticipada es para aquellos compañeros que cumplen con las semanas de cotización, pero no tienen la edad o viceversa. Entonces, con uno de estos dos requisitos, nosotros le damos el derecho a la pensión para que la empiece a cobrar y de esa mesada le descontamos, si le falta la cuota, pues la cuota y de esta manera se completa como tal. Esta figura protege a cerca de 3 millones de colombianos y colombianas. Yo pienso que no ha sido lo suficientemente ponderada y en las modelaciones que tenemos es una de las figuras que más beneficia porque da el acceso directo al derecho a la pensión como tal. Y tenemos aquí también lo que se llama el bono de género. ¿Eso qué significa? Nosotros tomamos la sentencia de la Corte Constitucional y esta sentencia de la Corte Constitucional dice que para las mujeres, en cualquiera de los dos regímenes, con 1.000 semanas de cotización, las mujeres se pensionan. Solo que la sentencia de la Corte empieza a aplicarse en el 2026 y es espaciada en el tiempo, o sea que realmente en el 2036 se terminaría. El Senado aligera o acelera esa transición y la adelanta un año, o sea que se termina en el año 2035. Pero en ese periodo del año 2025 al año 2035, mientras que se cumple esa progresividad de la Corte, las mujeres pueden aprovechar el bono de género, que es 50 semanas por cada hijo hasta 3 hijos. Esta figura está favoreciendo realmente a un número de 80.000 mujeres según nuestras modelaciones que tenemos por las edades de acuerdo a los 25 millones de afiliados que tienen hoy los sistemas. O sea que esta es una reforma que realmente este sistema de pilares amplía la cobertura, disminuye la inequidad en términos generales, aumenta la sostenibilidad fiscal, da también una transparencia de gobernanza porque crea un fondo y este fondo será pues manejado por el Banco de la República. Quiero decirles que al año 2053 este fondo va a tener 1.500 billones de pesos. Eso significa que está garantizada que efectivamente para todas las personas que transitan está la garantía central. Y finalmente concluyo diciéndoles que en este momento estamos sacando ya el segundo decreto reglamentario, donde se crean otros fondos, o sea, cuáles son los requisitos para poder ser un fondo de inversiones. Y en ese requisito de fondo de inversiones también pueden instalarse fondos públicos y se está trabajando hacia esos fondos públicos también. En términos generales, es como la perspectiva de lo que estamos trabajando. Estas son reformas que están cambiando la cotidianidad de la vida porque le está llegando a la gente. Y parten, vuelvo y repito, de mantener los valores adquisitivos de nuestros salarios, pero también de los derechos, que son la parte fundamental, y finalmente con el sistema de protección, que es protección a la vejez, que son los dos ejes, digamos, de esta cartera en términos generales. Al lado de la reforma agraria, al lado de la reforma de la jurisdicción agraria, de la reforma de la justicia, de la reforma del sistema electoral colombiano, que son, digamos, los grandes procesos que hoy están planteados por el gobierno nacional y que tenemos unos grandes retos porque indudablemente estamos en un proceso de golpe blando donde no solamente nos desacreditan, no solamente quieren mostrar este como un gobierno improvisador, un gobierno que no sabe para dónde va, un gobierno que caotiza, es decir, aquí los únicos técnicos son los neoliberales, los únicos que sirven es la gente de la derecha. Por eso, buscando qué, buscando que la gente se decepcione, que haya una desesperanza y sobre esa desesperanza volver a tomarse el poder en el 2026. Y si acaso nosotros mantenemos y llegamos al 2026, entonces el pensamiento que tiene esta élite es que ellos retomarían y que ojalá sea con el menor esfuerzo, es decir, que no haya muchas reformas para que no les cueste tanto volver a tener lo mismo. Estos son unos procesos, compañeros y compañeras, que para poder avanzarlos se requiere no solamente de la organización popular, sino que necesitamos hacer una identidad más
con el sector, con los trabajadores y trabajadoras y claramente con el sector organizativo popular para poder en la calle, con la movilización, defender este programa de gobierno y poder avanzarlo como tal. Yo me quedo entonces por aquí y espero los comentarios. Y espero, compañeros, porque a mí me quedan 10 minutos, porque tengo otro proceso, pero espero volver a que nos reencontramos y podamos hacer una conversación fluida. Muchas gracias, Señora Lina, compañera. Un momentico, compañeros. Abrimos las preguntas, pero la compañera acaba de decir que no tiene mucho tiempo. Preguntas concretas. Tiene la palabra Hilberto Contreras, de La Guajira. Sigue René Latorre, de Bogotá. Y Alejandro Lerman, no sé dónde, qué ciudad está, pero preguntas Bogotá. sobre la reforma laboral. Siga, Hilberto. Buenas noches, compañera Gloria. Compañero, buenas noches. Edilberto Contreras, ex trabajador de la Caja Agraria. Tengo unos interrogantes. Uno, no me quedó claro el tema eh, de la contratación indefinida. Ujú, Dos, dos, sí. eh, los contratos a término fijo se empiezan a eliminar a partir de 4 años hacia adelante, o sea, en el 2026, a partir del 2028. ¿Qué pasa, qué va a pasar con todos los contratos a término fijo que han venido a través de la historia a partir de la creación de la Ley 50? No se tienen en cuenta para avanzar en el mejoramiento de la contratación. Tres, ¿qué pasa en las cajas de compensación familiar? Se congeló el compañero. Cuando vuelva a coger la señal, sigue. Y se quedó sin Sí, señal. se congeló. René Latorre, por favor, pregunta concreta. gracias, Mauro. Aló, ¿ya me Soy escuchan nuevamente? militante. ¿Me escuchan? Ya, Soy, ok. Sí, se me fue la señal un instante. La tercera, ¿qué pasa en las cajas de compensación familiar? Que solamente un sector de privilegiados, subdirectores que se ganan más de 5 millones de pesos, son los que tienen contratación a término indefinido. Y la inmensa mayoría de los trabajadores, que son los que producen en la caja de caja de compensación, no tienen contratación a término fijo, sino contratación a término indefinido, sino a término fijo. Y se lo digo por un caso específico y especial que ocurre en la caja de compensación de La Guajira. Muchas gracias. gracias, compañero. Sigue el compañero Renato. Bueno, gracias, compañera Gloria, por estar aquí presentes. Mi nombre es René Latorre. Soy militante de izquierda de los años 60, 70 con 74 años. Tengo problemas con la cuestión de la seguridad social. No sé qué tengan previsto para personas como el caso mío, que hay muchísimos en Colombia, consultor social ad honorem, hago trabajo en los territorios y tuve que reclamar el bono pensional, perdí mi pensión por 24 semanas, pero tuve que reclamar el bono pensional porque no tengo trabajo, nada. Tengo ya 8 años en el país haciendo trabajo en la calle, pero esto es un trabajo ad honorem que no me representa ingresos. Entonces, esa es la pregunta. Y solamente quería pedirle el favor, yo hago un trabajo social muy interesante de economía popular. ¿Es posible que usted me dé una cita? Eh, René, sigamos las preguntas. Ya le hice la Alejandro, pregunta, ya. listo. Sigue Alejandro Lerman. Sí, gracias, muy buenas noches. El punto mío es muy sencillo. Yo quería preguntarle a la doctora, muy buenas noches, Bueno, con los comisionistas o vendedores que trabajan en el país.
que son los peores pagos casi del planeta, porque a un 3,5% de comisión, es muy difícil que un comisionista haga dinero, siquiera que mantenga, cuando la economía baja, los primeros recortados o los afectados son los vendedores. Me refiero a, en general, los vendedores de las empresas que no están en finca raíz. Cuando tú vendes en finca raíz, pues un 3% es algo significativo, porque mínimo estás vendiendo un inmueble de 150 millones de pesos en adelante. Pero con aquel que vende artículos, por ejemplo, cosméticos y todo esto, tiene que vender 1 millón de pesos para ganarse 36.000 pesos. A un país y a una empresa lo sostiene la fuerza de venta. ¿Sí? Si no tenemos el vendedor bien pago y si no tenemos apoyo para el vender, para la fuerza de venta, pues no se va a mover la economía. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero Alejandro. Sigue el Compañero, compañero que dice Márquez. escúcheme, habla Carlos Chavarro. Sí, No compañero, pude encontrar, estamos en orden, compañero. lo que pasa es que no pude levantar la mano porque no encuentro en el Ya WhatsApp le, cómo ya le doy levantarla. la palabra, compañero. Ya usted me hizo, ya le doy la palabra. Compañero Márquez, no Mauricio, contesta. te pido la palabra. Sí, un momentico. Compañero 1974, pregunta concreta para que podamos todas y todos hacer preguntas. El compañero que está hablando ahora, pues toma la palabra. Buenas noches, mi nombre es Miguel Gracias. Márquez, soy representante de aprendices del SENA de Girón a Regional Santander. Ministra, mi pregunta es, ¿cómo vamos ante el Congreso con las solicitudes de restablecimiento del contrato de aprendizaje a un 100% para todos los aprendices SENA? Y aparte, pues, gracias por las iniciativas que estamos llevando. Buenas noches. Gracias, compañero. Pregunta Listo. así, Ahora sí, compañero, la pregunta Carlos concreta, Chavarro, compañero. escúcheme, voy al grano. Por un lado, agradezco a la señora ministra el esfuerzo tan grande y al gobierno nacional que está haciendo para reivindicar nuestros derechos. Pero por otra parte, también quiero dejar una inquietud muy importante. ¿Qué hacemos con los contratos de prestación de servicios profesionales que hasta el propio Estado los está utilizando para hacerles vincia a la norma? Es cada vez más precaria la situación de los trabajadores que no nos contratan por contrato laboral, sino que nos contratan por prestación de servicios profesionales para que nosotros tengamos que asumir nuestra salud, nuestra seguridad social y pagar impuestos de retefuente, pagar impuestos a la salud, porque es sobre el total del valor del contrato que se cotiza. Y las empresas cada vez generan menos contratos de vinculación directa, sino por prestación de servicios. Hasta el Estado, las entidades públicas están contratando prestación de servicios porque no nos contratan para vincularnos porque tienen que hacer concursos. Gracias. Gracias, compañero. Compañero, yo le sugiero, voy a responder las que hay hasta aquí y luego Sí, hacemos otra tandita y ya, ¿listo? listo, sí, compañera. Bueno, primero que todo, gracias compañeros, porque esto indudablemente nos ayuda a que podamos seguir mejorando la reforma. Pero quiero decirles, este es el debate que está. Yo he planteado la reforma que nosotros planteamos, esto es lo que está en debate en el Congreso de la República, donde ustedes saben que nada sale como entra, ¿ya? O sea, en última instancia, esta reforma tiene 1.100 proposiciones, compañeros. Creo que más, 3 veces lo que tuvo el Plan Nacional de Desarrollo. 1.300 ya proposiciones que estamos llevando y tenemos 102 artículos nuevos. O sea que este es un debate grande y profundo y que por eso tenemos que hacer mucho para poderlas defender. Y este es el segundo debate. Luego pasa al Senado de la República, donde también tendrá 2 debates, uno en comisión y otro en la plenaria del Senado. Pero quiero hacer la respuesta de los compañeros. El compañero Torres, el compañero de La Guajira, nos ha hecho 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas que son muy importantes. Una, lo del contrato a término indefinido. Mire, el contrato a término indefinido es la figura por excelencia para la estabilidad laboral.
¿Eso qué significa? Eso significa que es la figura que mejor protege la seguridad social de los trabajadores, incluido la parafiscalidad, que es lo que hoy en buena parte es la resistencia que hoy se tiene por parte del empresariado colombiano. Por eso la reforma pone como la forma, la contratación central en Colombia debe hacerse a través de esta figura. Y lo que hace la reforma es que acota la tercerización y la intermediación. No la podemos acabar la tercerización porque eso hace parte de un convenio de la OIT, pero lo que hacemos es que la acotamos. Por ejemplo, los trabajadores que son tercerizados y lleven más de un periodo de tiempo, que es el que está en discusión, esos trabajadores pasan a tener el mismo beneficio que las empresas matrices. Esta es la postura y lo que está defendiendo el gobierno colombiano y que es lo que está en debate en el Congreso. La segunda pregunta que nos hace el compañero, eso lo hace el sistema de las cajas de compensación familiar. Y otro compañero la coloca. Mire, el sistema de la compensación familiar, el sistema de cajas, nosotros defendemos el sistema de cajas o la parafiscalidad porque lo llamamos el salario complementario de los trabajadores o el salario social de los trabajadores. La plata que maneja la parafiscalidad colombiana, que son 8.400.000.000.000 de pesos por el 4% de la parafiscalidad y 8.700.000.000.000 de pesos por las unidades de negocios que tienen las cajas. O sea que este sistema maneja cerca de 17 billones de pesos. Y esto es muy importante y lo maneja a través de 43 cajas a nivel nacional. Pero ¿cómo funcionan las cajas, compañeros? Las cajas funcionan de esta manera. Un consejo directivo. Y ese consejo directivo tiene 10 representantes, 5 de los trabajadores y 5 de los empleadores o empresarios. Ellos mandan unas ternas de cada departamento, de cada región, de cada caja. Se mandan los 5 principales de trabajadores, llegan al Ministerio del Trabajo. Y los 5 principales y suplentes de los empresarios llegan a la superintendencia en donde se trabaja. Y es este consejo directivo el que coloca la manera de los salarios de los directores de estas cajas como tal. Y desde luego, para poder que haya una decisión, se necesita o un trabajador que les haga la mayoría de los empresarios o un empresario que se unan con los trabajadores. Tienen que hacer 6 para poder tomar una decisión. Lo que quiero mostrar con esto es que no es el sistema por sí, sino quienes están representando al sistema. Yo tengo un debate con las centrales obreras, porque claro que nosotros, cuando escogemos, damos la prelación a los trabajadores sindicalizados y que están representando. Pero hemos encontrado que muchos de ellos hacen las mayorías y, por ejemplo, quiero decirles, compañeros, que el rango de salarios de un director de una caja está entre 25 millones y 180 millones de pesos. ¿Quién determina ese salario? Ese consejo directivo. Por eso la representación de trabajadores es tan importante, que sea gente que tenga la conciencia y que tenga la capacidad, porque toda esa plata es dueña de los trabajadores. Ahora, ¿cómo contratan las cajas a sus empleados o trabajadores? Usted ha dicho una razón. Ellos contratan con un alto índice de informalización. Por eso, en estos 2 años, nosotros ya llevamos 23 procesos de formalización en las cajas de compensación. Es decir, estamos trabajando para que formalicen a sus trabajadores y de esta manera tenerles la garantía de que tienen la seguridad social y que no son precarizados, como muchos de ellos están hoy. Ahora, hay 13 cajas que están intervenidas. ¿Cuándo se interviene una caja de compensación? En este gobierno hemos hecho la intervención de 13 cajas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque están afectando ese 4% que es sagrado y que es plata de los trabajadores. Entonces, cuando intervenimos una caja, se saca el director, se deja inoperante el consejo directivo y nombramos un interventor. Y ese interventor va de la mano con un plan de administración y un plan de financiación. Y ese plan de administración y de financiación es el que le hace seguimiento la superintendencia y el Ministerio del Trabajo.
Ese es, y la Confa Guajira, que usted me ha dicho con claridad, esa caja está intervenida, ¿ya? Y en esa intervención vamos a volver a actuar porque no, ya tiene una visita, porque estamos mirando cómo va su plan de cumplimiento del plan tanto administrativo como del plan financiero. Y ya tenemos, como le dije, 23 planes de formalización de las 43 cajas que están hoy en funcionamiento. En eso estamos actuando. El problema que tenemos hoy es de la superintendencia del subsidio. Ustedes saben que la procuradora le quitó los derechos políticos y sancionó al superintendente del subsidio familiar en un acto de persecución política al gobierno. Ha sido de los primeros funcionarios que ha sido sancionado y que hoy pues estamos nosotros en el proceso de selección del nuevo superintendente para llevar a cabo la transformación normativa de estas cajas como tal. Frente a la segunda pregunta que nos hace el compañero Márquez, René ¿ya? Latorre. René Latorre. Hola, René. Gracias, compañero. Como tal, es sobre la seguridad social, como consultor social, ¿ya? Eso es parte de lo que llamamos, es la informalidad, pero en el sistema, una persona consultora social es una persona independiente, es decir, que pone su seguridad social sobre el 40% de los ingresos. Esto lo estamos corrigiendo hoy con la reforma pensional, con la ley ya pensional, porque esta ley crea ese semicontributivo que sería donde tú podrías estar y desde allí tendré proteger hacia la vejez. ¿Cuál es el problema? Y tú tienes toda la razón, es que las leyes no son retroactivas, entonces no aplican para atrás. Y esta ley tiene vigencias a partir del 1 de enero del año 2025. O sea que hacia futuro esa figura va a proteger a las personas que, como tú, hoy están en ese proceso. Hoy lo que tiene la ley es los BEPS, el sistema de los BEPS. Los BEPS que son los beneficios estos periódicos y esos BEPS que son ahorros que se hacen, lo potestativo es que después de 300 semanas el Estado puede completar, si ya tiene los requisitos, el Estado completa para que pueda tener cerca un salario mínimo, por ejemplo, 900.000 pesos, un bono de 1 millón de pesos. Eso es lo que hay, eso es lo que hay y lo que nosotros hemos ratificado en la ley pensional como tal. Pero hoy, Pero el haber retirado el bono Hey, René, escuchemos a sí, la compañera, por René. favor. Entonces, ya luego para su caso específico, René, Castillo que le dé mi teléfono y me escriben. Yo no respondo, pero sí leo los chats y respondo los chats. ¿Listo? Sí, siga, compañera. En el caso de Gracias. el compañero Lerma, ¿ya? Que nos ha hablado de la economía, y la economía popular. En este de la economía popular, ahí ya está el Consejo de Economía Popular, ya está por ley, se está trabajando, ya hemos avanzado bastante en el problema de los créditos. Esto lo hacemos de la mano del Banco Agrario y de Impulsa, del Ministerio, digamos, del Comercio y el Ministerio del Trabajo a través de la Unidad Solidaria, que es la que hace todas las asociatividades populares. Allí hacemos de asociaciones productivas, de pesqueros, de pescadores, de turismo, de productores de tomate de árboles, es decir, todo ese tipo de asociatividad se hace a través de la Unidad Solidaria, que es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Y lo otro sale por el Ministerio de Agricultura, que tiene todo un impulso para el desarrollo rural. Hoy tenemos también en el SENA la economía popular, una cosa que se llama el Full Popular del SENA. En ese Full Popular del SENA van los proyectos productivos que pueden ser individuales o de asociaciones. Eso es lo nuevo que hay. Y allí ustedes simplemente radican los proyectos, pasan por el comité y en los consejos directivos, que es el Consejo Directivo Nacional, en el cual la representación la llevo yo, ahí nosotros sacamos todos esos proyectos. Que es importante que esos proyectos pues, son condonables. Esos proyectos de crédito, de emprendimiento, usted empieza, trabaja, hace su proyecto y se puede condonar. Esta es una alternativa que ha sido muy importante porque además del Fondo Emprender que ustedes conocen, se crea el Full Popular, que es el que da acceso a las cooperativas y a las asociaciones populares en términos generales. Me dice sobre el primero y último empleo. Sí, compañero, esa es una falencia que tenemos.
Esta reforma, por ejemplo, cuando nosotros la presentamos, tiene el primer empleo, pero no tiene el último empleo. Estamos en este momento con una proposición que tenemos con varias bancadas para crear el último empleo, que no solamente sea el primer empleo, sino que también haya el último empleo, porque un adulto mayor puede ser, es productivo. O sea, usted se pensiona y no quiere decir que usted termine su vida, puede que termine su relación laboral con el Estado, pero eso no significa que usted no sea productivo. Entonces, estamos con la proposición para generar también, no solamente el primero, sino también el último empleo. El compañero Alejandro me hablaba de los comisionistas vendedores. Eso, los comisionistas vendedores para a la luz del Estado son independientes, o sea que cotizarían al sistema es como independientes, sobre el 40% de ingresos, es lo que hay y así se contempla también en la ley de pensiones. Y el compañero que me pregunta sobre Carlos Chavarro, sobre las OPS. Carlos, quiero decirte que con mucha tristeza tenemos que decir que el mayor promotor de las OPS es el Estado colombiano. Por eso, cuando nosotros llegamos y quisiera acabar con con esos contratos basura, yo llamo el contrato basura, acabarlos ya, pero no son mi competencia, son de la competencia de la función pública. El Estado es el mayor contratista de las OPS. Pero sí hemos venido trabajando, ya tenemos 17 concursos de 17 ministerios, más 5 entidades territoriales que ya están ya los concursos, que ya, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Trabajo ya empezó, yo tengo 1.300 vacantes y yo me niego a hacer OPS. Por esa razón, ya el concurso está andando, ya estoy esperando, están en proceso de inscripciones. Las vacantes están subidas todas en la página de la Comisión del Servicio Civil, quienes hacen estos concursos, porque estamos trabajando para que efectivamente el año entrante, por lo menos el 60% de estas OPS se vuelvan planta como tal. Ya estamos en los estudios de carga laboral, que es lo que hay que hacer. Esto es un proceso largo. Tuvimos que hacer estudios de carga laboral. Después de los estudios de carga laboral hay que hacer los manuales de funciones, hay que hacer los rediseños y luego se contrata ya con la Comisión de Servicio Civil las pruebas y ya ellos hacen los cronogramas. Y estos cronogramas los ponen en su página y empezamos a trabajar. En mi caso, en el ministerio, ya estamos en la parte de la capacitación de las pruebas psicotécnicas y de las pruebas psicolingüísticas, que son las más complejas, digamos, de los procesos de concurso. Pero no digo para consuelo, sino un poquito, es que sí estamos actuando y estamos ya terminando esta primera fase del proceso y esperamos por lo menos que al terminar nuestro gobierno podamos decir que el 70% de esta contratación se ha transformado ya en contratación formal. Esto es más o menos las preguntas que tengo de los compañeros. Tengo tiempo para 2, 3 preguntas más. Entonces, Compañera sí, ministra, compañera ministra, tengo venga, mi nombre. Para la Guillermo, cita, compañeros, Buenas noches, necesitan qué a pena las- que pedí la palabra. Compañero, a mí no me dio opción de levantar la orden, por favor. Ministra, me Sigue regala Guillermo, A mí no me dio la opción de levantar la mano. sí, sigue Guillermo y sigue Carlos, sigue Marlene y Alexander y cerramos porque la compañía tiene un compromiso. Una Guillermo, pregunta. Buenas noches, compañera, y a todos los demás compañeros, compañera ministra. Buenas Yo tengo noches. una pregunta. Es que Uribe en su actitud antidemocrática quitó la mesada 14. Yo soy consciente de que estaba incluida en la reforma pensional. Por alguna razón se salió, creo que fue porque no era tema de la reforma pensional, sino de un decreto ley. Sí, ¿Qué sí. posibilidad hay, señora ministra, compañera, de que se reincorporemos los pensionados esa mesada pensional, la 14, la número 14, la volvamos a obtener? Muchas gracias. sigue el compañero Carlos Castañeda. Carlos, Compañero, a mí no me dio opción de levantar la mano y necesito hacer una pregunta a la compañera ministra. bueno, compañera, después de Carlos sigue usted.
Carlos, Compañera siga. ministra, buenas noches. Le Buenas habla noches. Carlos Castañeda de la ciudad de Cali. La pregunta mía va con la niñez. En la reforma laboral, ¿de qué forma se va a proteger para que no se explote a la niñez? Que es una explotación muy grande en nuestro país y viene de muchas décadas anteriores. Gracias, Carlos. Sigue la compañera Sora. Gracias, compañero. Yo también Compañera, estoy esperando la palabra. No, Gracias, ya qué sigue, pena. y compañera, ya sigue Marlene. compañero, tengo una pregunta. Es que yo cometí el error de pasarme al fondo privado. Hice la doble asesoría y ahora me dicen que no, que ya no me puedo pasar para el fondo por la edad que tengo. Ok. Listo. Sigue la compañera Marlene y Alexander y cerramos la sesión de preguntas porque la compañera tiene un compromiso. Compañera Marlene, pregunta corta. Do- Doctora Gloria, buenas noches. Buenas noches. Qué rico, qué agradable escucharla y poderla tener casi que, podríamos decir, frente a frente. Doctora, yo soy una de las integrantes del grupo de trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Nosotros estamos conformando la mesa del Ministerio de Trabajo. Entonces nosotros queremos saber si es posible de que nos paguen hasta el 2005, hasta cuando estuvo la convención colectiva vigente y estuvo también vigente la Fundación San Juan de Dios. Estamos en la mesa y pues hemos buscado por todos los lados podernos comunicar con su merced, le hemos mandado razones, todo, pero no ha sido posible. Entonces yo sí quiero dejarle mi número de teléfono privado para que a ver si es posible que se pueda comunicar con nosotros, que somos directamente los que estamos en la mesa y que hemos estado durante más de 24 años en todo el proceso del hospital. Nosotros somos los compañeros de la Procuraduría que hicimos plantones durante como 6 años, todos los miércoles en la Procuraduría, para que nos pagaran la indexación. Y fue cuando nos pagaron algo de indexación, fue mal paga y todo eso. El liquidador tiene la cachaza de decir que él ya nos pagó todo cuando las tutelas no nos las pagó y tenían todas las órdenes de pago, tenían resolución y tenían todo. Ahí lo que vemos es que el liquidador se ha mangualado en la corrupción y siempre dice, no, es que yo ya les pagué todo. Hay una demanda internacional donde él también contesta que no, que él ya le pagó todo a los trabajadores, cuando es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con nadie. Fuimos al Congreso, todo eso, pero pues parece que estamos muertos, no tenemos como voz de que nos oigan, de que nos escuchen. Y como le aclaro, doctora, hemos estado los 23, 24, 25 años desde antes de que se cerrara el hospital. Tenemos compañeros que fueron negociadores del pliego, de la convención colectiva, todo eso. Entonces, pues, y hay muchos compañeros que ya se nos han muerto, pero muchos, yo creo que por ahí más de un 25% de compañeros esperando que nos paguen, que nos den algo, cuando no nos reconocieron y fue una vulneración que nos hizo el Estado, no fue un particular ni nada, fue el Estado el que nos quitó el trabajo, nos dejó sin trabajo y muchas personas no pudieron volver a la vida laboral. Entonces sí, doctora, qué pena. Gracias, compañera. Démosle espacio a los demás compañeros. Sigue Alexander Molina. Pregunta concreta, por favor. Yo, por favor, sí quisiera solicitar también una palabra, señor. Buenas Ahorita noches, Alexander. Buenas noches, ministra Gloria. Gracias por su deferencia, por estar hoy con nosotros.
Es muy agradable escuchar la reforma como la plantearon. Pues ya sabemos que el otro problema pues, es el Congreso. Básicamente, pues yo hablo por los que somos independientes, como lo manifestó un compañero Lerman, a, ser independientes y vivir de comisiones, porque son los contratos que se ha generado el sector asegurador y otra con el sector asegurador. Trabajamos a punta de comisiones, pero hace un par de años la compañía, la única que manejaba un contrato, por lo menos para intermediarios dependientes, era una compañía de seguros. No sé hasta qué punto se pueda volver a retomar un tema de que a los intermediarios independientes se informe también un híbrido como dependientes, porque pues hay procesos que uno puede vender, pero no le pagan y si no le pagan, pues puede pasar 2 o 3 meses. Yo trabajo con el Estado y yo sé que hago un proceso licitatorio, me puedo ganar 2, 5, 10 millones, pero se me demora 6 meses en pagarme, 4 meses, dependiendo de la entidad. Pues, es con un hospital público, pues me puede demorar hasta 8 meses para que me paguen. Pero sí, esa garantía de que los independientes también tengamos un puesto en las cajas de compensación, los independientes podamos formar parte de las mesas y de los consejos directivos de donde se toman las decisiones laborales, porque pues está, bien sea unos trabajadores, los que dependen del sector formal de empresarial, igual a nosotros nos tienen pagando impuestos, somos parte del sector productivo que aportamos impuestos. Gracias, ministra, muy amable. Sí. Eh, Vamos a darle la oportunidad a Julián Esteban y le damos la palabra a la compañera Gloria que nos dé respuesta a las anteriores preguntas. Buenas noches, señora ministra. Agradezco mucho la palabra. Yo soy aprendiz del SENA y soy representante de los aprendices de la Regional Quindío, pero esta vez no quiero hablar como por mi regional, sino que quiero hablar por todos los aprendices del país. Primero, que en muchas regionales hay muchas necesidades. Ministra, le sugiero que por favor eh, visiten esas regionales como Regional Córdoba, Regional Sucre, Magdalena, Guajira, que necesitan de verdad. Eh, Otra sugerencia es que si es posible que los instructores, tanto de planta como contratistas, se puedan capacitar en la ENI para tener mayor integralidad en la formación. Eso es todo, compañero. Gracias, compañero. Sigue la compañera para responder las Bueno, preguntas. bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad que es rico poder conversar e intercambiar estas preocupaciones que se tienen como tal. Yo quiero arrancar por el último, por el compañero aprendiz del SENA. Ustedes saben, compañeros, que nosotros tuvimos la oportunidad estamos restaurándole el derecho a los aprendices del SENA, pero también de las universidades que hacen prácticas para que efectivamente sean restaurado su derecho al contrato laboral que les da toda la seguridad social. Este es un artículo muy debatido en el Congreso y que el próximo lunes va a ser objeto de debate. Nosotros llevamos la propuesta integral al lado de lo que es la monetización, que es lo que asegura que efectivamente las empresas, mediante esa multa, se desestimulen y, al contrario, lo que hagan es tener la contratación de los aprendices. Pero aquí hay un debate grande y profundo, compañero. Primero, en la plenaria de Cámara lo que se ha pedido es que haya una diferencia entre la parte teórica y la parte productiva del aprendiz. Entonces, en la parte teórica, lo que hoy están proponiendo es que sea reconocido contrato laboral, pero con el 60%. Y en la parte productiva, contrato laboral con el 100%. Y la monetización, que la propuesta que trae la ponencia es de 1.8, la están trabajando para bajarla a 1.5. Y crean un fondo especial para que ese 0.5, un salario mínimo, pues vaya al fondo como tal y el 0.5 vaya directamente a un fondo para el bienestar de los aprendices en términos generales. Esa es la manera como va el debate. Vamos a esperar el lunes si tenemos nosotros la correlación de fuerzas para mantener la propuesta tal y como la traemos o si hay que llegar a un medio de concertación, porque para mí lo fundamental es que se vuelva a tener el contrato laboral como parte fundamental de la labor de aprendiz.
Recojo su propuesta y voy a plantear, tan pronto yo salga de estas reformas, que son las que me han tenido todo el tiempo, voy a empezar a hacer las visitas territoriales y desde luego que tendré muy especial cuidado con las que usted ha mencionado, pero también quiero decirle que allá en esas regiones ustedes tienen directores territoriales. Sucre tiene director territorial, Córdoba tiene director territorial, Guajira tiene director territorial del trabajo. Acérquense porque ellos hacen parte de los consejos directivos del SENA a nivel territorial donde se toman decisiones de la región. Acérquense a ellos, denle las opiniones y díganle que hablaron conmigo y desde ese punto de vista ellos puedan asumir como tal. Es La que segunda pregunta es la del compañero de la mesada 14. Mire, compañero, ¿qué más quisiera yo que tener la mesada 14? Ustedes saben que el acto legislativo 01 del 2005 reformó la Constitución. Entonces, para restituir la mesada 14 no es un decreto, hay que hacer una reforma a la Constitución, porque el acto legislativo 01 es una reforma a la Constitución. Y entonces nosotros claramente pues no tenemos las condiciones para esto. Hay que mirar el compromiso que yo he asumido y pues que tengo la convicción y sé que el presidente también es, si tenemos correlación de fuerzas, en el 2025 presentaremos ya la reforma para un acto legislativo para restaurar este derecho. Pero todo está en dependencia de la correlación de fuerzas que tengamos. Ustedes ya saben cómo está la situación en ese sentido. Y esperamos que mejore el recaudo del país, porque ustedes saben que este sí tiene un impacto fiscal grande y por eso es que de la reforma tuvo que ser retirado, porque tiene un impacto fiscal grande y la reforma era una ley ordinaria, no una ley, no una reforma a la Constitución, que tiene otros mecanismos, otros procedimientos de acuerdo con la ley quinta. Sobre la compañera Sara de la doble asesoría. Compañera Sara, hoy es viernes, el día miércoles en la noche, el presidente firmó el decreto de reglamentación, el primer decreto de reglamentación de las pensiones. Y ahí claramente está el régimen de traslados, está el régimen de transición, que en el caso de los hombres son 900 semanas y de las mujeres 750 semanas. Esto quiere decir que quienes estén en ese régimen pueden optar por mantenerse como están o llegar al nuevo. ¿Qué hacemos nosotros en la doble asesoría? Les decimos de acuerdo a su número de semanas qué es más conveniente, si seguir en el fondo privado y pasarse a Colpensiones o mantenerse en Colpensiones y retirarse al fondo privado. O sea, esas son las asesorías que estamos haciendo y solamente lo pueden hacer ya con toda claridad y certeza a partir de ayer, jueves, que ya salió el decreto, que es el que traza los lineamientos de cómo asesorar esta doble transición y viceversa, del Colpensiones de Dios. Marlene, miren, Marlene, fui senadora, ocupé mucho de mi tiempo en la defensa del San Juan de Dios. Existe un comité técnico, pero la mesa técnica no es del Ministerio del Trabajo, es una mesa interinstitucional, donde está el Ministerio de Cultura, porque eso es un patrimonio de la nación, ¿cierto? Está el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque han habido acciones que tienen que ver con los procesos legales. Y está el Ministerio de Trabajo justamente porque hay de por medio convenciones colectivas y derechos de los trabajadores. Esta mesa ustedes saben que el problema es grande porque ustedes fueron acogidos por la Fundación San Juan de Dios. Y cuando la Fundación San Juan de Dios se liquida, es que entra todo este proceso de incertidumbres y de aplicaciones de la ley, pero que estamos trabajándolo en la mesa. Y ustedes, tal vez conmigo no, porque yo he estado en muchas cosas, pero yo sigo la mesa permanentemente porque ya están los representantes del Ministerio del Trabajo. Está el director de Derechos Fundamentales, está el representante jurídico del Ministerio, también que hay un delegado de la parte jurídica y hay un delegado de la Dirección de Pensiones del Ministerio que están en esa mesa técnica. Entonces, ahí estamos trabajando. El presidente, usted ya sabe que ya iban a derrumbar ya la torre central y se hizo una acción, eso se impidió, el presidente tuvo una acción directa allí y el Ministerio de Cultura como defensor del patrimonio nacional y estamos trabajando claramente la parte de la convención, porque hasta el 2001, hasta el 2005, que la convención estuvo vigente, hay unos derechos para esos trabajadores.
El punto de debate o de desacuerdo y de debate es de qué fecha a qué fecha, y hay que verlo trabajador por trabajador. Pero en eso está trabajando, y créame que con esto que usted me acaba de decir, pues haré un seguimiento mucho más para que nuestra próxima reunión pueda todavía seguir trabajando y puede comunicarse con el ministerio. Si no está conmigo, allá están los representantes que ejercen mi voto y mi voz en dicha comisión. Y finalmente, compañero Molina, sobre la estructura Doctora, muchas gracias. quedamos atentas. Sobre la estructura para la participación en las cajas de compensación como independientes. Claro, yo creo, compañeros, que eso hay que hacer. Eso implica que yo tengo que hacer una modificación de la ley de la mesa de concertación. Y para que yo pueda hacer la modificación de la mesa de concertación, tengo que hacer un censo empresarial, un censo sindical. Y para eso tiene que ser aprobado en la mesa. Y quiero decirle que llevo intentándolo 2 años y no he podido lograrlo. Porque si no hay concertación en la mesa en torno a los censos, no puedo yo actuar. Necesitamos buscar otro cambio de norma, pero no se puede todo el tiempo. O sea, estamos en este momento terminando esta reforma laboral y seguidamente el año entrante cojo la reforma a todo el sistema de riesgos laborales y profesionales y empezamos a trabajar toda la parte de normatividad y estructura de las cajas de compensación familiar. En estos momentos estamos reestructurando el consejo de dirección del sistema de subsidio familiar. Llevo en él ya 3 meses y todavía no he logrado que lleguen todos los representantes. Una vez me llegue todo el equipo, que yo ya lo pueda reunir de manera integral y garantista, entonces empezaremos, porque toda la normatividad tiene que pasar por ese consejo. Entonces, yo tomo aquí atenta nota porque creo que es bien importante, y quiero decirles, sí, compañeros, en la parte de la reforma laboral, en la parte de las estructuras de independientes, están también ya protegidos para parte del sistema de protección, al sistema de protección a la seguridad social, pero no había considerado la parte de que fueran trabajadores dependientes. Eso no lo he podido, pero me llevo aquí la inquietud y lo pongo en manos de mi equipo jurídico. Bueno, compañeros y compañeras, la verdad es que para mí ha sido muy grato poder estar con ustedes. Les agradezco mucho esta invitación y espero que por ahí en 1 mes o 2 meses podamos volver a tener. Compañera Gloria, Sí. regálenos el último minuto, por favor. Le pido a todas y a todos prendan la cámara y el micrófono sin hablar. Solo prendan el micrófono y la cámara. Compañera Gloria, Sí. este grupo, esta escuela, sin hablar, por favor. Esta escuela es de hombres y mujeres del M19 y amigos del M19. Y nosotros tenemos costumbre, aquí prende la cámara nuestro decano, Javier Falla, de darle a nuestros invitados por compartir su experiencia, sus conocimientos, para nosotros poder hacer una socialización en los terrenos. Le damos un pequeño detalle a usted, compañera. Por favor, todos, por favor. Y ese abrazo